Imagínense esto, es 1817, y uno de los textos que fundaron la economía moderna presenta un modelo poderosísimo, y la verdad, bastante pesimista sobre el futuro de la sociedad. Era como una máquina, con leyes que parecían tan inevitables como la misma ley de la gravedad. Miren, el libro es este, Principios de Economía Política y Tributación, de David Ricardo. Y lo que hacía no era solo describir cómo funcionaba la economía de su época, no, intentaba predecir el camino, casi inevitable, de cualquier sociedad que quisiera crecer. La idea central de Ricardo era, bastante radical, que toda prosperidad viene con un límite de fábrica, que el motor del crecimiento económico, por su propio diseño, en algún momento se va a detener. La gran pregunta que nos deja es, ¿se cumplió su predicción o es que Ricardo no vio algo fundamental en el camino? Ok, para entender su lógica, Ricardo nos pide que nos imaginemos un escenario, el punto de partida. Pensemos en un país recién colonizado, con unas extensiones de tierra gigantes, de la mejor calidad, listas para cultivar. Los recursos en ese momento parecen infinitos. En esta primera etapa, que podríamos ver como una especie de edad de oro, el concepto de la renta simplemente no existe. O sea, ¿por qué pagarías por algo que puedes tener gratis? Cualquiera puede llegar, tomar la mejor tierra que encuentre y empezar a trabajarla. La producción es altísima, la comida es barata, y todo lo que se genera se reparte solo entre dos grupos, el trabajador y el capitalista. Pero claro, este paraíso no dura para siempre. El motor que pone a andar toda esta máquina económica de Ricardo es algo muy simple, el crecimiento de la población. Más gente significa, pues, más bocas que alimentar, y eso nos obliga a producir más y más comida. Y es justo aquí donde nace la renta. A medida que la población crece, la gente se ve forzada a cultivar tierras de segunda, que son menos fértiles. Y de repente, la tierra de primera calidad adquiere un valor especial. Esa ventaja que tiene sobre la de segunda es lo que genera una renta para su dueño. Y esta lógica se va repitiendo. Cada vez que tenemos que usar una tierra de peor calidad, la renta de todas las tierras que son mejores que esa aumenta. Y esta es una de las frases más famosas de Ricardo, y resume la idea a la perfección. La gente suele pensar que la comida es cara porque los dueños de la tierra cobran rentas muy altas. Ricardo le da la vuelta por completo. La renta existe y es alta porque el precio de la comida tuvo que subir. ¿Y por qué subió? Porque nos vemos obligados a usar tierras cada vez peores para poder alimentar a todo el mundo. Entonces, este punto es clave. El precio en el mercado de, digamos, un saco de maíz, no lo fija la granja más eficiente, lo fija la peor de todas. El precio tiene que ser lo suficientemente alto para que esa granja, la menos productiva, pero que es necesaria para cubrir la demanda, pueda al menos cubrir sus costos. Y claro, todos los demás agricultores, incluso los que tienen tierras espectaculares, venden su maíz a ese mismo precio. Aquí es donde la máquina de Ricardo se empieza a poner un poco sombría. Este aumento en el precio de la comida, que hace más ricos a los terratenientes, crea una tensión, un conflicto directo entre las otras dos clases, los trabajadores y los capitalistas, o sea, los dueños de las granjas y las fábricas. Para entender bien este conflicto, tenemos que definir lo que Ricardo entendía por salario. Él lo llama el precio natural de la mano de obra. Y ojo, no es un salario para vivir con lujos, es un salario de subsistencia. Es la cantidad justa de dinero que necesita un trabajador para comprar comida, ropa y lo básico para mantenerse a sí mismo y a su familia, y así mantener estable la población de trabajadores. Y aquí está el corazón del problema. Es una relación totalmente inversa. En una sociedad joven, con tierra fértil, la comida es barata. Por lo tanto, el salario natural para sobrevivir es bajo, y eso deja un margen de ganancia muy alto para el capitalista. Pero, en una sociedad más avanzada, que ya cultiva tierras malas, la comida es cara. El salario tiene que subir para que los trabajadores puedan seguir subsistiendo, y ese aumento sale directamente del bolsillo del capitalista, aplastando sus ganancias. Este ejemplo del propio Ricardo lo deja súper claro. Para que la granja menos productiva pueda seguir funcionando, el precio del grano tiene que subir. Pero como los salarios de los trabajadores están atados al precio del grano, el capitalista se ve obligado a pagarles más. Fíjense cómo la ganancia, que es lo que queda al final, se va reduciendo cada vez más con cada nuevo tipo de tierra que se empieza a cultivar. Bien,
Si seguimos esta lógica hasta sus últimas consecuencias, ¿a dónde nos lleva todo esto? Ricardo propone un destino final para la economía, un punto en el que el motor del crecimiento sencillamente se apaga. Esta es como la ley de hierro de todo el sistema. A medida que la sociedad progresa y acumula más riqueza, se necesita cada vez más trabajo para producir la misma cantidad de alimentos. Esto hace que suban los salarios y, como un efecto de gravedad, empuje las ganancias de los capitalistas hacia abajo. Es una tendencia que, según Ricardo, puede tener pausas por mejoras tecnológicas, pero que a la larga nunca se puede revertir para siempre. La tendencia aquí es clarísima. Conforme una sociedad acumula más y más capital, la tasa de rendimiento de ese capital va disminuyendo. Al principio la caída es pequeña, pero con el tiempo, a medida que se invierte más y más, la tasa de ganancias se desploma, acercándose peligrosamente a cero. Y así es como llegamos al famoso estado estacionario. Y ojo, no es un apocalipsis ni una gran crisis, es un estancamiento. Las ganancias son pero tan bajas que ya no hay ningún incentivo para invertir, para abrir una nueva fábrica, para contratar a más gente. La acumulación de capital se detiene, la demanda de trabajo se frena y la población deja de crecer. La economía, básicamente, ha llegado a su límite natural. Entonces, ¿por qué deberíamos prestarle atención a una teoría de hace 2 siglos? Pues porque, aunque nuestro mundo ha cambiado muchísimo, el modelo de Ricardo sobre cómo los límites de los recursos pueden afectar la distribución de la riqueza sigue siendo increíblemente relevante. Así que, en resumen, esta es la secuencia, la cadena de engranajes de la máquina de Ricardo. Es un efecto dominó. La población crece, la comida se encarece, los salarios tienen que subir para compensar, las ganancias caen en picado y finalmente la inversión se detiene. Es un final donde los terratenientes son los grandes ganadores, los trabajadores apenas subsisten y los capitalistas, que eran el motor del crecimiento, simplemente se apagan. Y cerramos con esta reflexión. Para Ricardo, el recurso finito que lo frenaba todo era la tierra fértil. Él, por supuesto, no podía prever la brutal revolución tecnológica que tuvimos en la agricultura, pero su modelo nos obliga a preguntarnos: si la tierra ya no es el límite, ¿existen otros? ¿Podrían ser los recursos energéticos, la estabilidad del clima o la disponibilidad de agua dulce los nuevos límites que pongan a prueba nuestro crecimiento? La máquina de Ricardo, de alguna forma, sigue funcionando. El desafío es identificar cuáles son sus engranajes en el siglo XXI.